Pues ahí está la historia y pues recibimos con mucho gusto al maestro Juan Carlos Nava, José Carlos Nava, perdón, que Gracias. por cierto, ahorita estamos recordando, me dio clase hace 12 años. En mi primer semestre, también porque lo van a pensar que ya andaba saliendo de escuela, iba entrando a la escuela. Y pues te invitamos a propósito del Día Internacional del Periodista, primeramente porque realizaste un compendio muy interesante de testimonios en un libro titulado La Tropa del Silencio, segundo porque has sido reportero, y tercero porque actualmente vivimos un clima de inseguridad y de precarización muy grave en el tema del periodismo, y creo que me gustaría empezar por ahí. ¿Hay algo que celebrar en este Día Internacional del Periodista? Yo creo que no. No quiero parecer catastrofista, ¿no? Pero realmente creo que no, absolutamente nada, ¿no? Si tomamos en cuenta el contexto en el que México, después de Siria, Irak y de Afganistán, es el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo. Estamos hablando de 3 naciones que tienen un conflicto interno declarado, y en el caso de México no. México es el escenario de un conflicto no convencional, de un conflicto que tiene las características de lo que hoy se conoce como el fenómeno de las guerras híbridas, ¿no? En donde tienes la acción de grupos del crimen organizado con capacidad paramilitar, con capacidad táctica para dominar territorios, para enfrentar a las fuerzas del Estado, al ejército, a la marina, ¿no? Y en ese sentido, cada zona que tiene este nivel de conflictividad en México se convierte en una zona muy inestable, y para el periodismo pues más, ¿no? Debido a que cada vez es más difícil predecir las agresiones, cada vez las zonas son más hostiles, y cada vez vivimos en un entorno que es muy difícil predecir en términos de seguridad. Más bien nos encontramos en un modelo de periodismo que se ejerce a partir de la inseguridad y de la previsión del peligro, de la previsión del riesgo, que es el planteamiento justo de la Tropa del Silencio, tomando en cuenta la experiencia que tuvimos aquí en La Laguna entre los años 2007 y 2003, en donde de hecho los compañeros del medio lo que construyen es un método de autogestión preventiva, de autoprotección. Sí, se cambió hasta la manera de redactar, por Todo. ejemplo, ¿no? No podías poner y huyó, ¿no? No. Decían, ¿me estás diciendo cobarde? Así es, ¿no? Así es. No podías utilizar la palabra sicario, por ejemplo, porque representaba un insulto, ¿verdad?, para las estructuras del crimen organizado, que en aquel entonces pues mantenían un conflicto por el territorio aquí en la región. Y luego además parece que ya fue hace muchos años, pero si uno revisa las bases de datos de periodistas amenazados, las más recientes, Coahuila, si bien yo recuerdo un par de asesinatos en los últimos 2 años, sobre todo en Piedras Negras, en el norte de la entidad, sí, estamos en el top 10 de periodistas amenazados en todo el país. O sea, somos un estado que desde la violencia política y la de crimen organizado, pues no es muy sencillo reportear aquí. Y también lo vemos desde, ahora sí que desde los aparatos de comunicación social, también de los gobiernos, desde otro punto de vista. Sí. Nada más limitándote, pero también. Son, yo creo que, distintas fases de violencia, ¿no?, de acuerdo a los contextos específicos y de cada periodo histórico. Si hablamos del 2007 al 2013, tienes una presión absoluta sobre las líneas editoriales, sobre los periodistas, pero no únicamente sobre los periodistas, sino sobre los trabajadores en general de los medios de comunicación, porque la estadística documentalmente registrada, pública, nos habla de que en La Laguna en ese periodo se agredió más a trabajadores de prensa y menos a periodistas. Desde luego que hay un subregistro en el que la correlación cambia, pero hay que considerar eso. Y por otro lado tienes otra fase en donde vienen ya prácticas después de esa época de presión por parte de la delincuencia organizada. Lo que tienes es una época en donde cambia también la correlación de los sistemas de presión sobre los periodistas, y lo que tenemos es ciberacoso, por ejemplo, formas más sofisticadas de violencia, hackeos, y
esto que se le llama pues todo un sistema de agresión por la vía digital, ¿no? Y brevemente nada más lo que también creo que nos ha faltado y me parece importante que la audiencia lo escuche, es que de pronto a nosotros como gremio sí nos ha faltado empatía y unión, me parece. De pronto nos enteramos que alguien lo bloquearon o ahí le pusieron el pie y la verdad es que no metemos las manos al fuego. Sí, ¿no? Como gremio creo que estamos muy atrás, ¿no? Si comparamos, por ejemplo, la experiencia colombiana te dice que a partir justo de una experiencia similar a la que hemos vivido nosotros, encontraron los periodistas, los distintos gremios, en la unión, en la cohesión, una forma de protegerse mejor ante las presiones, sea del poder político, del poder privado, o inclusive de la guerrilla y del crimen organizado en general, ¿no? Sobre todo de los cárteles de narcotráfico en esa zona. Y ya por último, y para despedir, y te agradezco mucho, no, al contrario, tú también que también estás en la academia. Así es. Te llega un estudiante, 18 años, ahora sí que como un ingenuo como yo, que quiero ser periodista. Ya. Y quiero ser periodista en La Laguna. ¿Qué es la primera cosa que el primer consejo que le darías a ese joven, a esa muchacha? Bueno, primero le daría la bienvenida, sin afán de generar sorna, ¿no? Al respecto. Bienvenido a la profesión más peligrosa del mundo y particularmente en México, ¿no? Y a partir de ahí el asunto es que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque no nos podemos quedar ahí. Desde la universidad, desde el espacio académico que yo tengo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en lo que estamos trabajando es en enseñarles a los muchachos, a la gente de nuevo ingreso y que se va a dedicar al periodismo y a los medios de comunicación, es que durante todo el trayecto de la carrera deben de tener entrenamiento en seguridad y en predicción de riesgos. Debe de estar atravesada por toda la currícula, porque la experiencia real nos dice que no solamente los periodistas están en riesgo en el campo de trabajo, en una condición de país en la que estamos, sino en general todo el personal de un medio de comunicación. Y también le diría que es una experiencia también gratificante, solamente que hay que aprender a trabajar ahora en entornos de riesgo, en entornos de hostilidad mucho más impredecibles y también mucho más peligrosos, ¿no? Oh, pues muchas gracias, maestro Nava. No, y también, como anuncio, ahí está su proyecto también, Códice Laguna, pues si lo quieren checar, si lo he estado monitoreando. Muchas gracias. Hackeos y veracruz. ¿No? Y pues estamos llevando ahí una cobertura basada en datos sobre la pandemia aquí en la comarca lagunera. Preferentemente eso le estamos dando prioridad y bueno, creo que sí nos ha funcionado, ¿no? A partir no tanto de declaraciones, sino de datos estadísticos, datos duros y periodismo de precisión, que es de hecho ese es el género, ¿no? Que estamos aplicando ahí. Utilizar los datos puntuales y tratar también de cambiar los encuadres de la agregación de los casos, sino buscar más bien una interpretación. Cruzar otras variables. En torno a la pandemia y darle contexto, sobre todo para explicarle a la gente por qué pasa lo que está pasando desde el punto de vista periodístico, ¿no? Pues muchas felicidades y el libro, ¿se puede consultar en línea, el Tropa del Silencio, o todavía está en físico? Sí, en físico lo encuentran en Librería del Astillero, a Morelos. Con Fer de la Vara y en la Morelos y Ruth Castro. Y en digital lo pueden entrar a la página de la Universidad Autónoma de Coahuila y ahí lo pueden descargar gratuitamente en PDF. Muy bien, pues muchas gracias, maestro. No, al contrario. Y pues estaremos ahí pendientes de tu trabajo y que tengas muy buena noche. Muchas gracias. Hasta pronto. Y pues vamos con el recorrido por el municipio, ya le cambiamos